todos los que no han perdido el curso de esta serie, los que las han seguido en YouTube, están en YouTube, pon Armando Alducin en YouTube y ahí están todas las series, pueden entender lo que está pasando en el Medio Oriente, pueden entender lo que ha pasado, este cambio de administración en Estados Unidos, pueden entender lo que está pasando en México, en Centroamérica, podemos entender el mundo. Si no comprendemos el mundo a nuestro alrededor, es como si nos metemos a una jaula o una brújula donde solamente me importa yo, mis intereses, mi trabajo, mi consultorio, mi taller, mi vida, y me desconecto de todos los demás. Y esta es la situación en la que comienzas a enfriarte, porque cuando comenzamos a olvidarnos que somos misioneros a un mundo necesitado, ya seas médico, ya seas dentista, carpintero, plomero, albañil, no importa el oficio que tengas, en cualquier lugar somos enviados para poder dar un mensaje al mundo entero. Y ese lugar donde tú vives, donde tú trabajas, es tu lugar de tu misión, donde debemos de compartir nuestro testimonio acerca de que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para que recuerdes que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio, porque hemos sido llamados con un llamamiento santo por la gracia que se manifestó en Jesucristo con su aparición, que quitó la muerte y sacó a luz la vida. Entonces tenemos que entender que por esta vida pasamos una sola vez. A unos Dios les dio 20 años de edad, a otros 10, otros mueren al nacer, a otros les dio 60 años, a otros 75. Nuestro hermano Wayne Myers, que acaba de morir, de 103 años. Es uno de los más grandes hombres de Dios que Dios levantó en México y en Latinoamérica. Un gran hombre, a 103 años murió estos pasados días, 103 años, y me mandaron su mensaje a sus 133 años y estaba lúcido, diciéndole a la gente, hablen de Cristo, no pierdas tu visión del mundo, vivimos para los demás. Qué vida más hermosa, más gloriosa y más bendecida, como el apóstol Pablo, que lleguemos, no importa la edad que lleguemos, que sepamos que toda mi vida en el pasado cumplí mi misión, porque eso es lo que venimos. Todo lo demás es secundario. Lo más importante es conocer realmente el propósito y el sentido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros con la vida tan corta que tenemos. Muy bien. Hace algunas semanas una noticia espectacular, sensacional, sacudió al mundo. Siria cayó. ¿En qué consiste lo espectacular y lo sensacional y lo increíble que esta nación gobernada por una familia llamada Assad, Bashar, al que destituyeron, era el tercero de esta generación, o sea, el nieto? ¿Cómo es posible que pueda realmente entender la gente las repercusiones que tenía, no solamente en el Medio Oriente, sino también en Estados Unidos, en Europa, en África, en todos los continentes? Porque vivimos una época donde lo que sucede en México afecta al mundo entero. Lo que sucede en Estados Unidos afecta al mundo entero. Lo que sucede en Argentina afecta al mundo entero, para bien o para mal. Siria aparece en la Biblia en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando se levanta una estatua grandísima en el sueño de Nabucodonosor, y encontramos que la cabeza de la estatua era de oro, el pecho y los brazos eran de plata de la estatua, el vientre era de bronce, las piernas de hierro. Y cuando el rey Nabucodonosor
pregunta a los astrólogos, a los hechiceros, a los chamanes que le interpretaran qué significaba esta estatua, pues nadie supo. Lógico, porque Dios había dado este sueño a Nabucodonosor y Dios tenía señalada a una persona llamado Daniel, que era un judío que había formado parte del exilio donde habían los judíos llegado a Babilonia cautivos por 70 años. Entonces el Espíritu Santo le revela a Daniel el sueño, para no ir tanto a todo el capítulo, y le dice: Daniel, la estatua representa la cabeza, Babilonia. Muy bien. Babilonia en el Antiguo Testamento es Irak, Siria y el Líbano. Todo esto, los estudiantes de la Biblia tienen que tener esto, o apúntalo en tu libreta. Entonces, cuando tú veas en el Antiguo Testamento Babilonia, es una zona geográfica que actualmente la ocupa Irak, Siria y Líbano. Entonces, esto es lo que se llamaba también como la zona entre dos ríos, o la Mesopotamia. Y le dice: la cabeza es Babilonia, el pecho de plata era el imperio medo-persa que derrotó a los babilonios históricamente. El vientre, le dice Dios a Daniel, vendrá un tercer imperio que, de acuerdo a la historia, fueron los griegos. Alejandro el Magno derrotó a los persas. La palabra persa ahora es Irán. Cuando tú veas Persia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es actualmente Irán, porque hasta 1935 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, y en el 79 a la República Islámica de Irán. Y las piernas representan el cuarto imperio mundial. ¿Quién derrotó a los griegos? El imperio romano. Entonces, cuando nosotros vemos que esta estatua representan los imperios mundiales de los gentiles o del pueblo que no es judío, que van a atacar tarde o temprano y al final de los tiempos a los judíos y a los cristianos, encontramos que son exactamente las naciones que van a formar parte del gobierno del anticristo. Si lo quieres apuntar, el gobierno del anticristo consistirá de Irak, de Siria, de Líbano, de Grecia y de naciones que formaron parte del antiguo imperio romano, las dos piernas, que fueron el norte de África, casi el sur de Europa y casi todo el Medio Oriente. Entonces, el gobierno del anticristo van a ser los 10 dedos de la estatua, que es donde una piedra en el sueño del rey viene del cielo, golpea los pies de la estatua, los pies, y la estatua se desmorona, dándonos a entender que en la segunda venida de Cristo estos imperios estarán vigentes, que no van a desaparecer en la historia. Y ahora que Siria es tomada, lo espectacular y lo increíble y lo asombroso de este suceso es que nadie se imaginaba que alguien pudiera tocar a Siria. ¿Por qué? Porque Siria tiene la base naval militar que tiene Rusia en el mar Mediterráneo. Entonces, Siria para Rusia representaba un punto militar estratégico. Y entonces Bashar Assad se sentía, ¿verdad?, el dictador de Siria, pues como un potentado. A mí nadie me toca, porque tengo a Rusia, tengo a Irán, tengo a Libia apoyándome. Ni siquiera los árabes de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes se pueden meter conmigo. Y de repente, un hombre llamado Jolani, que es un seudónimo, porque no es un nombre verdadero, a Jolani, excomandante del grupo terrorista ISIS, excomandante de Al Qaeda, los niños con los que tú jugabas cuando eras niño,
Los peores terroristas que ha habido en la historia entran a Siria apoyados por Turquía y por Qatar, que es otra ciudad que está en la península arábica y que es chiquitita, pero que es una de las naciones árabes que más sostienen el terrorismo en el mundo junto con Irán. Esto es lo sensacional y lo increíble, que pudiéramos creer, aún los que estudiamos la Biblia, que iba a caer el gobierno de Siria y que ahora Irán ya no va a meterse con Siria, ni le va a proveer de armas a Siria, ni tampoco el grupo Hezbollah, no van a poder entrar ni al Líbano tampoco, porque ahora está en manos de un grupo terrorista de excomandantes de Al-Qaeda y de ISIS, la nación de Siria, apoyados en el norte por Erdogan, el presidente de Turquía. Aquí está el problema. En 1949 se forma una organización en Europa llamada la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Esta organización, que se forma en 1949, se formó en Europa para detener el comunismo que ya no avanzara más en Europa. Entonces, pues muchas naciones de Europa, la mayoría, se hicieron miembros de la OTAN. En otras palabras, la OTAN es el ejército de Europa. Sin embargo, vimos el siglo pasado, que Inglaterra se sale de la Unión Europea y que ahora Turquía tiene el mejor ejército ahorita que hay en Europa, el más peligroso, y ahora se pelea Erdogan con Putin en Rusia. Se hicieron amigos en la pandemia, porque Ucrania le surtía de trigo a Turquía. Erdogan, al darse cuenta que el trigo pues solamente puede venir de Rusia y el gas, le dice: Putin, mi amigo, ¿cómo estás? Ya sabemos que en la política no hay amigos, solo hay intereses monetarios y políticos. En la política no hay amigos. Entonces se hacen amigos mientras le surte Putin a Erdogan, a Turquía, trigo y le da gas. Sin embargo, Turquía pertenece a la OTAN. ¿Qué significa esto? Muy bien. En los artículos de la OTAN, el artículo número 5 de la OTAN dice lo siguiente: cualquier nación que pertenezca a la OTAN, que sea atacada, si España es atacada, si Bulgaria es atacada, si Turquía es atacada, todas las naciones miembros de la OTAN la vamos a defender. Ucrania iba a ser de la OTAN y por eso Putin invadió Ucrania. Cuando ya la OTAN comenzó a subir hacia el norte de Europa y comenzaron a expandir y a convencer a las naciones como Noruega, Letonia, Estonia, Suecia, Dinamarca, para que se unieran a la OTAN, pues Putin vio que todas estas naciones están a su alrededor. Y dijo: el día que la OTAN llegue a Ucrania, Ucrania está a 15 minutos de Moscú. Y si me lanzan y si ponen misiles en Ucrania, la OTAN, dice Putin, se acabó Rusia. Porque en 15 minutos me llegan los misiles y destruyen Moscú. Es exactamente lo que pasó en Cuba con Estados Unidos en los 60s con el presidente Kennedy. ¿Se acuerdan todos ustedes? Que Nikita Khrushchev, que era el primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Imagínense esto nada más. En aquel tiempo ya comenzaba la vigilancia del espacio y detectan los satélites americanos los misiles en Cuba y le avisan a Kennedy: hay misiles apuntándonos nucleares en Cuba.
John Kennedy, el presidente, se levanta rapidísimo y le manda un recado a Nikita Khrushchev: o sacas esos misiles o aquí tenemos la tercera guerra mundial. No vamos a permitir de ninguna manera que nos estén apuntando de tan cerca. Ninguna nación lo permitiría tampoco, como no lo hizo Putin con Ucrania, que nos apunten a nosotros. Khrushchev, gracias a Dios, que se puso las pilas, sacó todos los barcos, se van los misiles, pero desde 1962-63 hasta ahorita el mundo no había estado expuesto a una amenaza de una guerra nuclear hasta la invasión de Ucrania. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita? Que Turquía está apoyando a Siria. Siria ahorita prometió, Jolani le dijo a Netanyahu: no te vayas a meter con nosotros, porque te pasa lo de Hamas y te pasa lo de Hezbollah. Y Jolani, el que está en Turquía, que es el jefe ahorita de Siria, dijo a sus órdenes general: no nos vamos a meter con Israel. Lo que es una mentira, porque los terroristas no tienen palabra de honor, ¿verdad? No pueden tener ni hablar la verdad jamás. Entonces, ahora Turquía, que apoya completamente todo el golpe de Estado en Siria, que pertenece a la OTAN, el problema está en que si alguien ataque a Turquía, atacan a la OTAN. Entonces, esto está poniendo al mundo y al Medio Oriente al borde como una olla express, donde ya está hirviendo la situación, porque esta situación en Siria no se va a quedar así. Y lo interesante de todo esto, repito, es que el grupo islámico, llámese Hamas, Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah, Yutis, talibanes, como tú quieras, todos son musulmanes radicales, con un solo objetivo: exterminar la nación de Israel y controlar el mundo entero con el califato. Este es el sueño en el Medio Oriente del mundo islámico. Por eso se llama Siria y el Islam, y estamos viendo las conexiones que existen con la Biblia. Vayamos al capítulo 38 del libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, donde encontramos una invasión futura, profetizada hace más de 2600 años. Es la profecía más detallada de toda la Biblia, porque nos proporciona las naciones que se van a formar, los lugares donde va a tener lugar la invasión, los nombres de las naciones que coinciden geográficamente con los nombres de la Biblia, y donde de una forma impresionante aparece Turquía e Irán. Ahora que viene esta invasión o este golpe de Estado en Siria, siempre que pasa algo en el mundo nos hablan por teléfono. Me invitan a dar conferencias, reporteros, o por teléfono, por Zoom, y es cuando más ocupados estamos. Y ahora que cayó Siria, en la semana que seguía de Siria, que el golpe de Estado, tuve más de 50 llamadas de personas, de estaciones de radio, de televisión, de periódicos, de revistas. Queremos la opinión de la Biblia. Yo les digo: ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué a nosotros? O sea, y estoy hablando de estaciones, no, o sea, casi ninguna era cristiana, porque tenemos ya bastantes programas cristianos en YouTube. Pero toda la gente, ¿verdad? Ahorita saben que de alguna forma lo que está pasando en el mundo, hay algo en la Biblia que tiene respuestas. Y cuando me preguntaron, les dije: esta invasión a Siria, mi respuesta fue la siguiente: no va a durar. Y Irán, no, ya acabaron con Irán ya se retiró, y etcétera. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es temporal, porque Irán aparece con el nombre de Persia en la Biblia como una de las naciones aliadas al gobierno del anticristo, en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel.
Entonces, Irán va a permanecer, no le van a hacer nada, tal vez Israel va a bombardear una o dos plantas nucleares que tiene cerca del Golfo Pérsico, como la que está casi cerca en un lugar que se llama Elam, que aparece en Jeremías capítulo 29 y 39, pero de ahí en fuera Irán va a unirse con las naciones finales del gobierno del anticristo, junto con Siria, junto con Irak, junto con Libia, junto con Egipto, junto con España, Alemania, parte de la Macedonia, de Grecia y Turquía. Entonces, estamos viendo nosotros un panorama en la Biblia donde los protagonistas ya, como dijo un gran teólogo, Dwight Pentecost, cuando vas a un estadio y los jugadores de la América suben ahí, soy americanista, nada de Rayados ni Chivas conmigo, Cuando los jugadores llegan al estadio, sabemos que el partido va a comenzar. Así nosotros, dijo Dwight Pentecost, un gran teólogo, cuando nosotros veamos que los protagonistas que la Biblia describió hace más de 2500 años comienzan a emerger en los periódicos y comenzamos a ver la alianza entre los del bien y los del mal, sabemos que nos encontramos en la última generación. Sabemos que el partido va a comenzar. Y esta toma de Siria ha prendido casi la mecha para que venga un incendio mucho más grande ahora. Esto se agrava porque el presidente Trump hace 3 o 4 días acaba de decir lo siguiente: hay un problema con Gaza, donde estaban los de Hezbollah, los de Hamas y el grupo y los habitantes de Gaza que se llaman los palestinos, pero que no son palestinos, son árabes, porque no existe nunca ni ha existido un Estado palestino, no ha existido nunca nadie que se llamen palestinos. Antes existían los filisteos, lo que es Gaza, geográficamente, de ahí era el gigante Goliat, ¿se acuerdan? Goliat de Gaza. Entonces, ahora que están sacando ya a los de Hamas y los rehenes están siendo entregados, Hamas nunca va a entregar a todos los rehenes. Porque el día que entregue a todos los rehenes que tiene secuestrados, ese día se queda completamente encuerado. Porque es la única garantía que tienen de que ya no se metan con ellos y que dejen reconstruir el terrorismo en Hamas. Entonces el presidente Biden, nadie se imaginaba esto, está en la Casa Blanca hace algunos días platicando. Junto a él tiene a Benjamín Netanyahu. Invitó a Netanyahu a ir a Washington en estos días el presidente Trump. Netanyahu tampoco lo sabía. Escuchen esto. Y Trump, enfrente de Netanyahu, sin pedirle permiso a Netanyahu, dice lo siguiente: Estados Unidos va a tomar la franja de Gaza. Y Netanyahu, que está junto con él, ¿what? Oye, qué susto me has dado. Espera, el que hubiera querido, ¿verdad? ¿Por qué no platicamos de esto antes? Porque así es el presidente Trump, es muy atrabancado y se avienta las cosas así y las hace y lo cumple. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando él dice Estados Unidos va a tomar la franja de Gaza, ¿qué implica? Esto fue guiado, lo tenemos que entender. Trump les dijo a todos los que habitan Gaza, a los civiles: váyanse a Egipto, váyanse a Arabia Saudita, váyanse a Jordania, ningún país los quiere. ¿Cuánta hipocresía, no? No, pobres de los de Gaza. Ya no estamos hablando del grupo terrorista Hamas, de los pobladores de Gaza, las mujeres, los niños que no tienen. ¿Y por qué ninguno de sus hermanos árabes los aceptan en su país? Ni Egipto, ni Jordania, ni ningún país los quiere. Porque saben lo mitotero que son, que no van a tener un gobierno, van a tener un terrorismo, porque su objetivo es exterminar la nación de Israel,
no importa que los traigan aquí a Tlalnepantla. Cuando entendemos esto a nuestro alrededor, entendemos las noticias. Y no nos provocamos a hablar tonterías con la gente. No, que esto y el otro, y que es una tontería. Espérame tantito, porque es lo que están haciendo. Entonces Trump dice, nadie los quiere. Pues entonces Estados Unidos va a construir en Gaza hospitales, vamos a construir escuelas, campos deportivos, vamos a meter cañería, vamos a meter salud. Y va a Estados Unidos a comprometerse a levantar una ciudad en el Mediterráneo para que los gazaítas puedan vivir en paz. No quisieron. ¿Por qué no quisieron? Porque saben perfectamente bien que el simple hecho de que una nación que no es islámica, entendámoslo, les proporciona lo que les está prometiendo. Entonces, ¿por qué están gritando que quieren paz? Cuando ni sus hermanos árabes los quieren aceptar. Y cuando se les ofrece, pues vamos a darles esto y nosotros los vamos a ayudar. No, ustedes no nos quieren ayudar. Oye, pues ni tus hermanos ni nosotros, ¿qué quieren hacer? Porque no se puede quedar desamparada Gaza. Si la dejamos desamparada, se vuelve a formar otro grupo que quiere exterminar a la nación de Israel. Y el gobierno de Israel tiene que decir, tenemos que proteger a nuestro pueblo. No vamos a dejar que el vecino tenga una ametralladora y ya me amenazó con matar a mis hijos, a mi vida. No voy a dejarlo vivir junto a mí. Entonces, es un problema muy complejo. Pero esto está agravando, acelerando las profecías bíblicas. Porque la bomba tiene que explotar, tarde o temprano. Vemos nosotros también a continuación algo muy importante, porque el anticristo bíblicamente va a provenir del Islam. El anticristo se había considerado que iba a ser judío, bueno, yo recuerdo que hubo un tiempo en que yo creí eso también. Génesis 49, la tribu de Dan, ¿verdad? Que hace derribar al caballo y que por eso no aparece en el capítulo 7 del Apocalipsis, y que porque en Apocalipsis, Daniel 11, 35 y 36 dice que del amor de sus padres no hará caso. Entonces, había como 2 o 3 versículos que aparentaban, o se podría deducir por estos 3 versículos o 4, que el anticristo era judío. Sin embargo, mientras más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más se nos abre el entendimiento y vemos y decimos, esto no lo había leído yo, lo leí como 10 veces y hasta ahorita me fijo lo que quiere decir. Así es la Biblia. Tú puedes leer el Evangelio de Juan 500 veces, inténtalo, y cuando la segunda vez y la tercera vez lees lo que ya está escrito y dices, pero si yo lo leí, ¿por qué aquí me parece diferente? Como que Dios nos habla de forma diferente cada vez que hablamos la Biblia. Ezequiel 38, versículo 5. Las naciones son Persia, que es Irán. Ponlo en tu Biblia, Irán arriba de Persia. Cus y Fud. ¿Cómo sabemos que estas naciones tienen un nombre diferente en la época moderna? Porque en la Biblia todas las naciones descendemos de 3 hombres, de los 3 hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam. Capítulo 10 del libro del Génesis. En el capítulo 10 del libro del Génesis, que es un libro, es un capítulo impresionantemente interesante, encontramos 70 naciones. Los que descienden de Jafet, los que descienden de Cam y los que descienden de Sem. Muy bien. Toda la raza humana fue poblada después del diluvio de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas poblaron Europa, el mundo anglosajón. Los semitas poblaron todo lo que son árabes, judíos y los orientales, Asia y Asia Menor. Y los camitas o los descendientes de Cam poblaron el continente africano. Entonces, cuando encontramos en la Biblia
Cus y Fud. En el versículo 5 de Ezequiel 38, vemos en Génesis 10, versículos 2 y 3, que Cus y Fud descienden de Cam, o sea, de las naciones del norte de África. Y en el norte de África están Marruecos, está Libia, está Etiopía, está también Sudán, y estas naciones africanas del norte de África van a formar parte, todas son islámicas, del gobierno del anticristo. Y es interesantísimo que el mundo islámico actualmente en Europa ya está ahogando a Europa. La forma como se ha expandido el islamismo en el mundo es impresionante. Por ejemplo, Inglaterra se puede decir que ya es una nación islámica. De 35 ciudades de Inglaterra, el mayor o el alcalde o el presidente municipal es musulmán. España, Alemania, Francia, toda la migración que vino a través de Grecia y de la huida de la guerra civil de Siria y de Irak, llegaron a Europa y ahora se han apoderado completamente de la cultura, las tradiciones, la religión y aparte imponiendo la ley Sharia donde ellos se plantan. Y estamos hablando de un movimiento que está ahogando a Europa y donde muchas naciones como Hungría, con Orbán, el presidente, dijo, esta nación es cristiana, esta nación tiene una religión que es el cristianismo, si tú quieres ser musulmán, eres bienvenido, pero no hagas panchos en la calle, ni protestas en contra de nosotros, ni contra otra religión, porque te deportamos a tu país. Y lo mismo acaba de hacer el presidente Trump en Estados Unidos. Desde la semana pasada están prohibidas en Estados Unidos cualquier desfile o manifestaciones apoyando el Islam y protestando o quemando la bandera de Estados Unidos. Amén, cualquier país lo haría. Si no hay patriotas, esa es otra cosa. Pero tenemos que regresar y a entender que el patriotismo es un deber cívico de todos nosotros como ciudadanos del reino de Dios y del reino de este mundo. Yo no puedo permitir ver a alguien que queme la bandera de México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa a mi país. Yo no formaría parte de un grupo que quemara la bandera de mi nación. Entonces, así es en todos lados. Entonces, como llegan los musulmanes a Estados Unidos y queman las banderas y desfilan, y abajo Estados Unidos, y abajo esto, oye, entonces, ¿por qué están viviendo aquí? Pues vete a tu país entonces, por el amor de Dios. Es como aquí en México, y no sé las protestas que vieron en Reforma, sacaban unas protestas, que por aquí, por allá, y en Dallas también en Estados Unidos, y allí en San Antonio, Texas, que nos quieren deportar, etcétera, etcétera. Espérame tantito, ¿quién te quiere deportar? El país donde tú estás comiendo, ¿a dónde? México. ¿Y por qué te viste de México? Porque no había trabajo en México. Entonces, ¿con qué derecho tienes tú para protestar de que un país donde estás como ilegal te deporte? En lugar de que apoyes el país y que busques la forma, ya estando ahí, de legalizarte, hace protestas en las calles y comenzaron a incendiar en Dallas y en San Antonio muchos comercios, los mexicanos, por variar, algunos de Tlalnepantla. Ojalá que no. Muy bien. Ahora esto es algo muy importante. De acuerdo a la leyenda islámica, cuando ya comenzamos a meternos en la mente del Oriente y del Islam, porque si no entendemos el Islam, no entendemos nada. Cuando comenzamos a entenderlo, hay una leyenda en el Islam que dice lo siguiente, que hay un doceavo descendiente de Mahoma. Síganme con cuidado, que se encuentra en un abismo profundo, en un pozo profundo en la tierra, escondido, y que será preservado perfectamente bien, y que va a salir del pozo, del abismo o del hoyo, para surgir en los últimos 7 años del juicio final. Oye, es lo que la Biblia enseña, que la gran tribulación son 7 años.
¿Hay algún parecido en esto? Ahora, muy bien. ¿Cuándo surge el Islam? Aquí está el cristianismo, primer siglo de la era cristiana. 600 años después del cristianismo surge el Islam. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que Satanás levanta a esta religión para poder tratar de pervertir las enseñanzas cristianas y enseñarle cosas similares a lo que enseña el cristianismo, como lo que vamos a ver. Esto es impresionante. ¿Cómo es posible que también enseñen ellos eso? O sea, la Biblia no pudo habérselo fusilado a ellos. Ellos se fusilaron de la Biblia, ¿verdad? Son ideas que Satanás les metió en la cabeza. Y los musulmanes enseñan que este hombre que va a surgir se llama el Mahdi. M de mamá, A, D de Daniel, H de I latina, Mahdi, que significa el guía o el Mesías. Ahora, muy bien, el cristianismo está esperando un Mesías que regrese, ¿verdad? Y el Islam está también esperando un Mesías que regrese, pero que va a surgir del abismo. Y es muy interesante, vayamos rápido a Apocalipsis 11:7. Esto los va a sorprender a ustedes. Es muy interesante que la Biblia haya profetizado que precisamente del abismo, que es la prisión de los demonios y de algunos ángeles caídos, de donde va a surgir el principado satánico que va a ungir al anticristo. Les voy a adelantar esto rápidamente. Ese Mahdi que esperan el Islam, para nosotros será el anticristo. Y dice Apocalipsis 11, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, está hablando de los dos testigos, la bestia que sube del pozo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y el Islam enseña lo mismo. Nuestro Mahdi va a surgir de un pozo. Ahí está enterrado. Y cuando surja, va a matar a todos los que no acepten el Islam. Ya comenzamos a ver las conexiones que no son coincidencias en la palabra de Dios. Esto es increíble. Ahora, muy bien. Entonces, esta similaridad del Mahdi que sube del abismo no es coincidencia para ellos. Ahora les explico rápidamente por qué no podía ser judío el anticristo. Por lo siguiente, pongan mucha atención. Cuando el anticristo surja en la historia, en el mundo, va a ir a Israel y se va a juntar con los líderes del gobierno de Israel. Vamos a sentarnos en una mesa. En ese momento Israel, cuando el anticristo surja, se encuentra desamparado. O sea, Estados Unidos no tarda en caer. No sé si este gobierno sea ya el último, ¿verdad? El de Trump, o no sé si vaya a durar los 4 años tampoco, pero Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos. Entonces, si se encuentra desamparado Israel, es lógico que Estados Unidos, porque ha sido su papá. Por eso desde la Segunda Guerra Mundial, Dios permitió en su soberanía levantar a Estados Unidos, porque siempre ha protegido a Israel. Ahora, hace 2 semanas, Biden había congelado cientos de bombas para Israel y municiones del expresidente Biden. Vino Trump y cortó completamente esa ley, y ahora llegaron cientos de bombas a Israel y cientos de municiones bajo la ayuda del presidente Trump. O sea, siempre se han sentido protegidos por Estados Unidos, menos por Obama ni tampoco por el presidente Biden. Casi todos los presidentes de Estados Unidos, de alguna manera, directa o indirecta, han protegido a Israel. Muy bien. Entonces, Israel va a llegar a un punto donde algo va a pasar con Estados Unidos, algo va a pasar en el Medio Oriente, que no va a tener como pollitos buscando las alas de la gallina para esconderse.
Entonces el anticristo les va a decir, vénganse por favor, vamos a sentarnos en una mesa. Este hombre, el anticristo, tiene que tener este poder. Les va a decir a los judíos, les voy a firmar un tratado, Daniel 9:27, por 7 años. Aquí lo firmo. Y les quiero garantizar que en 7 años nadie los va a tocar. Escuchen esto. ¿Qué hombre podría en el Medio Oriente garantizarles a los judíos que el Islam y los árabes no los fueran a tocar? Un judío no podría hacer, se reirían de él. Al único que en ese tiempo van a respetar es porque ellos creerán que el anticristo es su Mahdi. Y lo que el Mahdi dice es su Mesías, lo tienen que obedecer. Y les permitirá reconstruir su templo. Y por 3 años y medio nadie los va a tocar. Porque ¿quién los está protegiendo? Un islámico radical que se llama el anticristo. Nadie más podría hacer esto más que una persona que nace del Islam. Porque los árabes a nadie podrían obedecer, mucho menos a un judío. A los 3 años y medio sabemos, el anticristo rompe el pacto y comienza la persecución final, que se llama el día del Señor o la gran tribulación. 3 años y medio, y a los 3 años y medio Jesucristo regresa antes de que destruyan a Israel, el mundo del Islam. Esto es muy importante porque así ya comenzamos a entender las piezas de la Biblia. Y vemos nosotros entonces que muchas personas creyeron que el anticristo vendría de Europa, porque el antiguo imperio romano era europeo. Pero espérame, también ocupó el norte de África y también ocupó el Medio Oriente, el imperio romano. Yo fui uno de esos en los 80, me acuerdo que siempre he sido apasionado de la profecía, pero yo profetizaba que el anticristo iba a surgir de Europa, porque el antiguo imperio romano, dice Daniel 9:27, un príncipe que vendrá hará un pacto contra ellos. Y el pueblo que vino contra Israel fueron los romanos. Pero los romanos tenían grupos, ¿verdad?, que no solamente la formaban romanos. El ejército de Roma estaba formado por celtas, estaba formado por personas de kurdos, estaba formado por de africanos. O sea, el ejército de Roma era mundial. Esto no significa simplemente que era Roma el que va a venirse en contra de Israel. Ahora es interesante también aquí en Apocalipsis, capítulo capítulo 9 de Apocalipsis, regresando a lo del pozo del abismo, para tener más piezas unidas a lo que estamos enseñando, que también la Biblia nos enseña que en el abismo se encuentra un ángel caído. Ya saben qué es el abismo, ¿verdad? Es una prisión que está debajo del mundo, debajo del mar. Por eso cuando el anticristo, cuando la Biblia retrata a estos monstruos o bestias que son príncipes satánicos, siempre los ve saliendo del mar. Algo pasó en el mar o en el centro del mar, debajo del mar, que se encuentran las prisiones de los demonios y también de los príncipes caídos. Y esto es interesante porque en la Nueva Jerusalén ya no va a haber mar. Qué lástima para los pescadores. Pero el mar es un símbolo en la Biblia del mal. Y por eso es tan importante ver que hay monstruos desconocidos aún dentro del mar y lugares en el mar que ni siquiera el hombre ha podido penetrar. Entonces dice Daniel 9, versículo 11. De Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Qué interesante, ¿verdad? Que este ángel del rey del abismo será soltado del pozo que hablan los musulmanes, del hoyo donde está enterrado el 12º imán, sin ellos saber que el abismo es una prisión de los demonios
y que podría ser la entidad espiritual que posea al anticristo. Y lo corroboramos en Apocalipsis 17. Ojalá que no se empachen. Juan está atarantado, como muchos de ustedes ahorita. O sea, esto es un alimento un poco más sustancioso, ¿verdad? No para nuevos. Y aún para muchos ya avanzados también es muy importante porque profundizamos mucho más en la Biblia. Pero Juan se encontraba así atarantado que la gran ramera, una bestia, 7 cabezas, 10 cuernos. O sea, ¿qué es todo esto, verdad? Un lenguaje simbólico, pero ¿qué significa? Y entonces, en el versículo 7 de Apocalipsis 17, se le aparece un ángel a Juan y le dice: ¿por qué te asombras? ¿Cómo que por qué? Le hubiera contado Juan, ¿verdad? No entiendo ni papa de estas visiones que estoy viendo. Y entonces le dice el ángel: yo te diré el misterio de la mujer, o sea, de la gran ramera, que es un sistema religioso que se está levantando ya y que va a unirse al anticristo. Te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia, o sea, la que sube al abismo, mucho cuidado, abran los ojos. La bestia que has visto era, no es y está para subir del abismo. O sea, un ser humano no puede salir de la muerte. Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. Y en el abismo, en toda la Biblia, que en el Antiguo Testamento es el Sheol, nunca hay ningún ser humano. Los seres humanos están en el infierno. Porque ahora el cielo ya, desde Cristo que resucitó, un cristiano que se muere, desde Cristo, nos vamos inmediatamente a la presencia de Dios. Antes de Cristo estaba dividido el Sheol entre el infierno y el paraíso. Vino Cristo en los 3 días que Él estuvo muerto, bajó en espíritu, 1 Pedro 3, se llevó a todos los que estaban en el paraíso con Él, y desde Cristo a nuestros días, el que muere en Cristo, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y se cayó el infierno, pero el abismo es el lugar de los demonios y de los ángeles caídos, junto con el Tartarus y el Abadón. Entonces, esta entidad espiritual que va a ser un principado de Satanás, que va a entrar al anticristo cuando él venga y nazca aquí en el mundo, es el que le va a proporcionar al anticristo todos los poderes de sabiduría, de inteligencia, de milagros que va a hacer llover fuego del cielo, va a hacer cosas espectaculares que la humanidad va a decir: wow, pero ¿qué es esto? Este hombre tiene que ser realmente o un extraterrestre o tiene que ser alguien que puede impartirnos el reino que hemos soñado. Desgraciadamente será una humanidad completamente engañada por la mentira que antes de que el anticristo aparezca, tú no quisiste aceptar el amor de la verdad para ser libre. Por eso el mensaje actualmente es: arrepiéntete antes que se venga lo que se viene sobre el mundo como tú no te lo imaginas. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y que no es. Nosotros ya no estaremos aquí. Adiós. Yo me voy, no sé tú, pero yo me voy. Ya nos está esperando el Señor Jesucristo para establecer su reino aquí, donde no habrá muerte, enfermedades, lloro, donde podremos regresar a la agricultura, regresará el huerto del Edén al mundo entero. Para todos aquellos que aman su nombre y que han aceptado su sacrificio en la cruz. ¿No quisieras tú en esta tarde en que el Espíritu Santo te ha hablado tan claramente?
donde las escrituras están siendo expuestas maravillosamente por el Espíritu de Dios a nuestras mentes. Tan limitada la mente que tenemos. Pero el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú no puedes seguir entendiendo lo que entendías hace 5 años si eras cristiano. Si han pasado 5 años en tu vida cristiana, o 10, y el entendimiento lo tienes igual, hermano, hermana, ¿no has crecido una pulgada? ¿Sigues en primaria? ¿No le has dedicado tiempo a la palabra, a la oración, a los estudios bíblicos, a los Zooms que tenemos de discipulado? Y por eso llega el momento en el que comienza el sacudimiento que está sucediendo en el mundo y te quedas aquí, ontoy, pues claro que no sabes ni siquiera cómo te llamas ya. Ya no sabes qué es bueno ni qué es malo. A lo malo le llamas bueno, a lo bueno le llamas malo. Estás completamente desorientado. Y es como está el mundo. Llegamos hace algunos meses a este caso donde la pedofilia iba a ser legalizada por el amor de Dios, donde ya los documentos no eran tú o yo, es algo neutral, donde a una niña de 12, 13 años le podían cambiar sin el permiso de los papás el género y darles hormonas y cosas para trastornar sus mentes con la bandera de la inclusión. Era un mundo asqueroso y la gente no despertaba ni se daba cuenta de esto. Pero es la moral. Al mundo le importa el clima, al mundo le importa la política, al mundo le importa la economía, pero no la moral. Y todos los imperios de la historia cayeron por la inmoralidad. Es la moral, los principios de ética, los valores que dio los judío-cristianos, que son los que sostienen tu vida y mi vida. Puedes llegar a ser presidente de la república, un gran arquitecto, un gran científico, pero moralmente ser un enano, completamente corrompido interiormente por ti, dentro de ti, de tu vida, y morir casi como un animal. Naciste en tinieblas, viviste en tinieblas y regresas a las tinieblas. Qué triste. Los cementerios están llenos de millones de gentes que nunca vivieron, solamente existieron, como existe la vaca, los perros y los caballos. Nunca entendieron el propósito para el cual nos ha puesto Dios en esta vida, que es conocer a su Hijo Jesucristo, que fue crucificado, fue muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Ahora este próximo desayuno los invitamos en abril, estamos en el World Trade Center. Voy a dar el mensaje que hay, si hay vida después de la muerte. Va a ser el mensaje que voy a tratar. Al desayuno los invitamos, ya están los boletos disponibles, no sé si todavía haya, pero es un mensaje que tenemos que entender qué hay después de la muerte, qué nos espera después de la muerte. Ni Walter Mercado, ni los chamanes, ni los brujos, ni los astrólogos, nadie nos puede decir qué hay después de la vida, más que aquel que murió, subió al cielo y resucitó y regresó para decirnos: yo soy la resurrección y la vida. No eres un animal, tienes un propósito más grande que mi Padre te ha dado para conocerme y entender que vamos de paso nada más, como peregrinos por este mundo, una vida tan corta que tenemos y que muchos seres humanos jamás entendieron para qué nacieron, mucho menos para qué vivir. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo de entre los muertos. Gracias por tan grande salvación, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de llamarnos tus hijos y tus hijas y formar parte de tu familia terrenal. Gracias por la esperanza por la cual vivimos, en la cual debemos mantenernos firmes hasta el fin, para que en aquel día glorioso, en la muerte cuando vengas por nosotros, no nos avergoncemos, si podamos
gozarnos junto contigo que valió la pena en la corta vida que nos diste haberte conocido y haber comprendido cuánto nos amas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, mas Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido, mas Él llevó nuestras rebeliones en esa cruz para decirnos: te amo. Dios nos ama y la cruz es la personificación, el ejemplo más grande del amor de Dios. Acéptalo en esta mañana y dile ahí en tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Ya no quiero ser igual. Quiero abandonar el camino por el cual me encuentro, pero no puedo. Por eso acudo a ti para que tú me des el poder, Señor, de seguirte, porque creo que en esa cruz con tu sangre pagaste por mis pecados. Te invito a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Nosotros en este tiempo podamos discernir todos los eventos que con una velocidad impresionante se están llevando a cabo en el mundo. Acaban de nombrar al Papa León XIV en esta mañana. Estaba yo viendo lo que estaba sucediendo en el Vaticano y quedé yo impactado, ¿verdad? Pero así impresionado, reyes, príncipes, letrados de todas partes del mundo, en una ceremonia, pues por demás, ¿verdad? Digo, bíblicamente, completamente pagana. Durante una hora no dejaron de decir continuamente el Ave María, durante una hora continua. O sea, este Papa es mariano, acepta a todas las vírgenes, a todos los santos y es globalista, lo mismo que el Papa Francisco. Entonces ayer tuve una conferencia, tuvimos ayer el Congreso de Líderes de todos los pastores de Vida Nueva en México y mi mensaje fue sobre el Papa y el falso profeta, explicando que el Papa no es el falso profeta ni el anticristo
y lo vamos a explicar con más detenimiento en esta mañana. Necesitamos información para que cuando la gente nos pregunte, los periodistas, los familiares, sepamos cómo usar la Biblia y podamos tener respuestas trazando bien la palabra de verdad. Porque estamos en un tiempo peligrosísimo de una confusión que jamás la había habido por los medios famosos de comunicación y por el famoso TikTok, que es tu favorito, ¿verdad? Entonces por eso la gente está tan loca como está, porque todo el mundo oye TikTok o escuchan lo que dice TikTok y el 85% son mentiras. Y sacan cosas ya de la inteligencia artificial que no son ciertas. A mí me acaban de sacar la semana pasada en un video pirata diciendo cosas que jamás dije. Le dije a Caleb, que está encargado de mis redes sociales, a mi hijo, oye, chécame esto, porque yo no dije esto. Y me están diciendo que digo, pero era mi voz. Y jamás había dicho yo eso, lo que subieron a las redes sociales. Entonces, ¿en qué mundo nos encontramos en el que ya pueden usar tu voz y tu persona para de alguna forma herir tu reputación o lastimarte o hablarte y decirte, habla a tu mamacita, mándame 50,000 pesos, me acaban de secuestrar, con la voz de tu mamá? Todo esto lo están haciendo con la inteligencia artificial. Es un mundo de tecnología impresionante el que estamos viviendo. Abran sus Biblias en esta mañana en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a ver en primer lugar el tema, la muerte y la resurrección del anticristo. En esta serie tan importante y tan interesante que hemos estado desarrollando. Todos ustedes como cristianos tienen una enorme responsabilidad: informarse. Y estas conferencias, la 1 y la 2, están en YouTube. En lugar de TikTok y en lugar de ver cuántos seguidores tienes en Facebook o en Instagram, buscan las conferencias bíblicas. Y en nuestra plataforma de YouTube puedes encontrar la 1 y la 2, y entonces vienes a escuchar la 3 y ya tienes más o menos un concepto adecuado para poder seguir entendiendo el desarrollo de los acontecimientos mundiales. Pero hay mucha indolencia, mucha apatía de parte del cristianismo a nivel global, donde ya no les interesa, ya ni la Biblia traen el domingo, ya ni les pregunté quién la trajo, ya. Pero acuérdense que los que la trajeron se van a ir en el rapto. Así que más te vale que el próximo domingo la traigas. Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien. En este pasaje de Apocalipsis encontramos que el anticristo va a ser herido mortalmente. Hay una corriente de interpretación que dice que no se trata de la persona del anticristo, porque dice una de sus cabezas. Y en esta interpretación se equivocan, porque el anticristo, ¿verdad?, es la bestia que tiene 7 cabezas. Entonces no puede ser un imperio que haya sido herido,
porque dice la Biblia que fue sanado y 3 veces se repite que murió y resucitó. Esto no pasa con Roma o con Grecia o con Babilonia o con otro imperio del pasado. Entonces claramente está hablando de un personaje. Muy bien, en los primeros 3 años y medio del anticristo, los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un pacto, un tratado con el Vaticano. Abran los oídos. Vayamos a Apocalipsis 17. En los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un tratado con un tipo, un símbolo que se representa en Apocalipsis 17, lo vamos a leer a continuación, que se llama la gran ramera Babilonia. O sea, un sistema religioso que el mismo capítulo 17 nos dice quién es este sistema religioso, para que no haya ambigüedades, ni especulaciones, ni hipótesis, ni tampoco tengamos ninguna duda de qué se trata este sistema religioso que la Biblia profetizó hace 2000 años y que va a tener tanto poder. Este sistema religioso durante los primeros 3 años del anticristo, que el anticristo va a tener que unirse con ese sistema tan poderoso religiosamente y hacer un pacto para que lo ayuden. Y a los 3 años y medio, cuando este sistema religioso impulse el gobierno del anticristo a través de un personaje que se llama el falso profeta, entonces el anticristo se va a deshacer de este sistema religioso, o sea, el Vaticano, y a los 3 años y medio aparece el falso profeta. Entonces, el Papa no puede ser ni el anticristo, ni tampoco el falso profeta. El Papa va a representar a un sistema religioso, no sabemos si es León XIV, muchos aseguran que realmente es el último Papa. Hubo un profeta irlandés llamado Malaquías, que profetizó que sería el último, y es interesante que en el Vaticano hay una pared con todos los papas y junto a la fotografía de Francisco ya no cabe más que uno. Esto es muy interesante, no saben ni cómo lo hicieron. O sea, hay muchas cosas que no entiende la gente, que tienen un código detrás, un simbolismo, aunque la gente no sepa lo que se interpreta. Por ejemplo, un billete de $1. Tú ves un billete de $1 y tiene una pirámide con un ojo viendo a todos. Y abajo dice en latín, Annuis Corpus Lerutrus, el nuevo orden mundial, desde hace 1776. Entonces, hasta ahorita estamos entendiendo que ya en la impresión del billete del $1 se anunciaba un nuevo orden mundial, que comienza a aparecer hasta el siglo XX con el presidente George Bush, papá, cuando sacaron de Kuwait a Saddam Hussein y él mencionó un orden mundial, que el mundo necesitaba un orden mundial, no como la ONU, sino como algo mucho más sólido. Después vino Juan Pablo II, el Papa, que ha tenido mucho carisma también, y fue el que reforzó diciendo que el mundo necesita un nuevo orden mundial. Otro ejemplo, no sé cuántos lean la revista El Economista, The Economist en inglés, que ya tiene traducción. Es la revista más popular de la izquierda. Es la revista más vendida del globalismo. Y en esta revista, en todas las portadas, son puros símbolos. Y en esos símbolos siempre se encuentra algo que ellos quieren lanzar para que el mundo pueda interpretarlo, los que lo pueden interpretar. Pero si te pones a detener, después ya te lo explican. Mira, este cuchillo sabe esto, y la foto de Trump sale esto, y esto significa aquello. Me refiero, estamos llenos de simbolismos. Tú pasas por una pared y encuentras una estrella de 5 picos, no la de 6 picos, que es la de Israel. Inmediatamente sabes que representa el movimiento satánico, ¿verdad? El pentagrama famoso, porque es una estrella de 5 pisos con la cara de un chivo.
o de un cabrito, porque es el símbolo en Daniel 7 del leopardo que acabamos de leer, que representa el imperio de Grecia. Para que no se hagan bolas, para que no se atraganten. Decía mi abuelita, ya nos atragantaste con tanta comida. Para que podamos entender esto, dice Apocalipsis 17, vi entonces uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, le dice el ángel al apóstol Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 18. Y la mujer que acaba de escribir el ángel, que se le llama la gran ramera, ¿quién es? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto fue escrito hace 2000 años, cuando el Imperio Romano dominaba. Y no había ninguna ciudad hace 2000 años, cuando se escribió el Apocalipsis, más que la ciudad de Roma. La Biblia no es de interpretación privada. No, yo creo que va a ser algo en la península arábica. Yo creo que Estados Unidos es la gran ramera. Nunca podamos venir a la Biblia creyendo que lo que nosotros creemos es. Porque aquí está todavía tantas tinieblas en la mente por el pecado que nos equivocamos. Por eso Dios nos deja la Biblia, para que le dejemos a Él interpretarla a nosotros. Y todo este capítulo se interpreta quiénes son los 7 cuernos, quiénes son las 10 cuernas, quién es la mujer ramera, porque la Biblia no es de interpretación privada. Entonces siempre tenemos que buscar en las Sagradas Escrituras, en otros pasajes tal vez, la interpretación. Entonces todos estos símbolos que aparecen en Apocalipsis están en Daniel, están en Ezequiel y están en Zacarías del Antiguo Testamento. Entonces yo no puedo enseñar Apocalipsis si no conozco Daniel, Zacarías y Ezequiel, porque son los 3 profetas apocalípticos del Antiguo Testamento. También algo con Isaías para interpretar la pintura final que describió Juan en capítulo 7 de Apocalipsis. Vean ustedes, en primer lugar, ¿por qué se le llama ramera? Muy bien, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Israel iba a Siria o iba a Egipto a pedir ayuda, en lugar de buscar, como un pollito busca las alas de su mamá gallina para refugiarse, en lugar de buscar aquel que es la roca, que es esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Dios se enojaba. Y dicen los profetas, por ejemplo Jeremías: Israel, como una prostituta has fornicado. O sea, Dios usa el término fornicar, el término sexual, para las naciones o los sistemas que han buscado o han tenido relaciones ilícitas con otras naciones. La única religión en el mundo, no los budistas, no los hindúes, no el Islam, no Hare Krishna, nadie, jamás, ninguna religión ha tenido relaciones políticas con el mundo más que el Vaticano. 1943-44 se une Pío XII con Hitler y se junta con Benito Mussolini
el líder, el caudillo de Italia, que lo colgó su pueblo en una plaza finalmente, y se firma el Pacto de Letrán, donde se determina oficialmente por los nazis y por Mussolini que el Vaticano es un Estado. No es una religión, ok, pero es un Estado, la ciudad-Estado del Vaticano. En el momento en que el Vaticano recibe la adjudicación, aunque fungió como Estado por casi 3 o 4 siglos, porque durante todo el siglo XX no había un rey en Europa, no había un príncipe, la reina Isabel o Fernando, no había nadie en Europa que se casara, que hiciera negocios o que vendiera sin el permiso del Papa. Entonces se convirtió en un político, mezcló la religión con la política, no hizo la separación de iglesia y de Estado. Entonces, nosotros vemos a través del siglo XX de qué forma, al ser un Estado y ocupar un puesto en las Naciones Unidas, todas las naciones se reunieron con él y se mezclaron con Roma. No sé cuántos vieron ustedes la película o la serie El Padrino. Ahí claramente en esta serie se ve de una forma muy transparente la relación que había entre la mafia siciliana y los papas. Entonces todo esto es dura palabra de oír, pero tenemos que enseñar la palabra de Dios y saber y conocer en qué campo estamos viviendo, a quién le estamos creyendo y por qué estamos creyendo lo que estamos creyendo. Entonces el hecho de que este sistema se haya vendido, la palabra prostitución significa amor que se vende. Entonces cuando una muchacha, ¿verdad? O una mujer vende su cuerpo a alguien por dinero, se llama prostituir. Cuando un abogado o inclusive ayer lo mencioné yo en el Congreso de Líderes, puede ser hasta un pastor, ¿verdad? Que en la iglesia le digan, pues fíjate que hay una persona en la iglesia, don Pancho, que está en adulterio. Y la obligación del pastor de nosotros es, a ver, don Pancho, venga para acá, vamos a traer las evidencias, etcétera, etcétera. Se le da un límite para que deje al amante, y si no, dice en 1 Corintios 5, sácalo afuera, o sácalo, para que no sea pleonasmo, sácalo, échenlo fuera. Sin embargo, cuando un pastor, pero es que don Pancho nos puso el techo de la iglesia, y don Pancho me acaba de regalar un coche, pues ¿cómo lo voy a correr? Entonces en ese momento se prostituye el llamado de Dios a un hombre de Dios. Y hay cantidad de líderes religiosos que se han vendido por dinero también, como las prostitutas se venden por dinero también. Una muchacha que trabaja en una oficina y el jefe te dice, mira muchacha, te invito a tomar un café pasado mañana. A todas las muchachas se los digo en este momento, si tú ves a un hombre que trae esto que traigo aquí es mi anillo de casado. ¿Sabes qué significa? Que ya no estoy en el mercado. Que ya no estoy en el mercado. Y las muchachas o las mujeres que salen con un hombre y que están sellados por este anillo, se están vendiendo por conveniencia. No, pues es que mi jefe, me voy a ir con él. Y pues sí, yo sé que está casado, pero me ofreció un puesto más o más dinero. Te estás vendiendo. Estás prostituyendo tu dignidad y tus valores morales porque crees que Él te va a ofrecer más de lo que Dios te puede ofrecer si le dices, no salgo con usted, don Flavio Macho Camacho. Y si quieres algo con usted, traiga a su esposa, o llevo una amiga conmigo, o llevo a mi novio. Y te va a decir, no, yo quiero que vayas tú solita. Ahí te das cuenta que te estaba preparando una trampa. Por eso se llama venderse por conveniencia. Entonces así también los gobiernos se venden, como en la pandemia se vendieron más de 130 naciones a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, una organización supranacional que comenzó a mandar los protocolos, México, Nicaragua, Italia, todos
tápense la boca, pónganse aquí el pañal, no salgan, no hagan esto, por aquí, por allá, no, se cierran todos los lugares, en los gimnasios se cierran, nadie se mete a la playa, y se van a confinar durante mucho tiempo y no van a salir de sus casas. ¿De dónde venían las órdenes? No venían del presidente de México, ni del presidente de Guatemala. Todos ellos, todos los gobernantes, se sometieron a una organización no gubernamental, supranacional, que se llama la Organización Mundial de la Salud. ¿Y quién sostiene a la Organización Mundial de la Salud? Bill Gates, que vendieron y se hicieron, triplicaron sus billones de dólares con las vacunas y con tanta mentira. Y cuando los médicos de Europa descubren que la hidroxicloroquina y la ivermectina quitaban el virus del COVID, la Organización Mundial de la Salud cruzó la raya roja, ordenando a través del Wikipedia y del Internet y del Google que dijeran que la ivermectina era una medicina para los caballos, que solo la usaban los veterinarios, y que la hidroxicloroquina no curaba a nadie, cuando el presidente Trump ordenó en Nueva York que se les diera hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud es el cártel de los más grandes, junto con muchos bancos y muchos gobiernos, del crimen y del tráfico humano. Ese es el mundo que estamos viviendo. ¿Ya abriste los ojos? Y ahora que ya pasó todo, ya se descubre, ¿verdad?, que fue un fraude al doctor Fauci, que fue el instrumento y el actor principal del presidente Biden, que se vendió al globalismo. Lo están buscando para meterlo a 100 años de cárcel. Millones de personas están muriendo ahorita por las vacunas. Pero vivíamos un mundo donde vimos un experimento que fue el primer paso para un orden mundial. Entonces, este sistema religioso está unido al globalismo. Y el primero en unirse al globalismo fue el Papa Francisco. Se unió al globalismo y dijo que los ateos se van al cielo, que no está en contra de un matrimonio entre dos hombres y dos mujeres, el Papa, que no existe el infierno, que Roma es el medio para la salvación y no Jesucristo, que Él es el representante o el vicario de Dios en el mundo, contradiciendo la Biblia, todo el libro de Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote, un sumo representante, que es Jesucristo. Hechos 4, 1 Timoteo 1, no hay mediador más que Dios, entre Dios y los hombres, más que Jesucristo. No hay nadie que salve más que Jesucristo. Y llega este hombre a decir que Él es el representante de Jesucristo. Y el que no se somete a Roma, como en los tiempos 1230 de la Inquisición medieval y la Inquisición papal, 356 años, repito, 356 años el Vaticano mandó matar, torturar y confiscar todos sus bienes a cualquier persona que no reconociera que el Papa es el que salva. Versículo 2, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, yo estaba viendo hoy en la mañana esta inauguración de la misa, de la primera que da León XIV, y así quería llorar. Los moradores se han embriagado. ¿Qué ejemplo se usa aquí? Pues cuando tú te embriagas, ¿verdad? El vino, el alcohol te marea. Y cuando tú estás mareado, tus 5 sentidos o tus facultades cognitivas no puedo manejar bien, ni puedo tomar decisiones alcoholizado, porque el alcohol tiene una influencia en mi cerebro que me impide actuar normalmente. Entonces, aquí está diciendo que esta religión es como si estuvieran alcoholizando al mundo, peor que en fentanil. Marea a la gente. Y así vemos hoy en la mañana millones de personas embriagadas, sin ni siquiera saber, escuchen esto, sin ni siquiera saber
que cuando el Papa entra a celebrar la misa, ¿qué es la misa? Pregúntale a tu madrina o pregúntale a tu amigo el cura, ¿verdad? O al obispo, pregúntale a cualquier católico sin querer agredirlos, ni mucho menos, simplemente, mamacita, te pido, mi compadre, ¿tú sabes qué es la misa? Tú eres católico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedes tener una religión que no conoces? Que sigues, ¿verdad? Como los ganados siguen, le ponen un cencerro a la vaca, una campana, y cuando todas las vacas oyen el cencerro, clon, 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 la siguen, y si se avienta un barranco, ahí van todos detrás, porque van siguiendo el cencerro. Así cuando se tocan los tambores, como los toca el Vaticano, y la gente oye y sigue sin ni siquiera checar la Biblia, ni saber qué es la misa, ¿qué es lo que se llama esto? El mundo está lleno de borregos, presidentes, estadistas, gente culta, etcétera, etcétera. Para los que no sepan, apúntalo. De acuerdo al Concilio de Trento, búscalo en cualquier lugar. La misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. ¿Qué estamos diciendo? Aquí está la cruz, hace 2000 años. Que se brincaron la cruz. La Biblia dice que el momento en que Jesús muere, consumado es. La ira de Dios fue satisfecha. Todo aquel que venga a mí, descanse en mí, dijo Jesús. Y el que cree en mí, tiene la vida eterna. Y desde que Jesucristo baja al mundo, ya no le rezo a San Anselmo, ni a Santa Colunchela, ni tampoco a esto, ni al otro. Ya no hay un solo hombre, no existe nadie al quien yo pueda decirle, acércame a Dios. Ahora es a través de ese personaje que en esa cruz abrió sus manos y nos dijo, los amo. Y en ningún otro hay salvación más que en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Roma? Se brincaron la cruz y siguen diciendo que tiene que haber más sacrificios. ¿Me van siguiendo? ¿Qué es la misa? La repetición. O sea que cuando el cura entra al altar, dice aquí en el versículo 3, en el versículo 4, y tenía en la mano un cáliz de oro. Es la única religión que usa el cáliz, por el amor de Dios. Y cuando el cura levanta el cáliz, en ese momento dice en el latín, porque yo quise ser cura tenía 13 o 14 años de edad. Fuimos educados en colegios lasallistas, una educación académica muy buena en los colegios lasallistas, pero nos comenzaron a lavar el cerebro para que hiciéramos el voto del celibato sacerdotal. Y cuando yo supe qué significaba que no me podía casar, les dije, bye bye, ahí me gustan las mujeres. Bueno, entonces yo en ese tiempo era acólito, ya no hay acólitos ahora, pero monaguillos. Entonces entraba el cura, nos entrenaban a los monaguillos, y entonces él decía, introibo al altare Dei, y le contestábamos en latín los acólitos, adeum collectifica juventudes meam. Dice, me introduzco al altar de Dios a ofrecer los sacrificios por los vivos y los muertos. Pero estaba en latín y nadie entendía lo que decía, no les convenía. Entonces usaron un lenguaje misterioso que solamente ellos sabían para hacer las cosas que el pueblo no se diera cuenta. Entonces, el momento que levanten el cáliz, hay hostias dentro del cáliz. Y en ese momento un fenómeno mágico sucede. Esas hostias se convierten en el pan y en la sangre de Jesucristo por la magia del cura o del sacerdote o del padrecito. Y cuando ya baja el cáliz, la gente se pone y les dice, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Nadie le preguntó, oiga, ¿por qué tengo que recibir el cuerpo de Cristo el próximo domingo? ¿Que nada más me dura 5 días? ¿Nadie ha hecho esa pregunta? Yo como católico no lo hice tampoco, ni mi papá tampoco. Vean ustedes lo que es estar embriagado, estar convencido que lo que están haciendo es la verdad.
Y tenemos siempre que estar inquiriendo y preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso el mundo es tan fácil de ser confundido como lo fue en la pandemia. Nadie preguntó. Yo cuando iba a un restaurante, mi familia me recibe el hostess del restaurante. Por favor, entra al restaurante con la boca tapada. Y al llegar a la mesa se puede quitar. Ahí no hay virus ya. ¿What? Y somos tan tontos, y ahí estamos todos en el restaurante, y con el vino, y con la Coca-Cola, y los pobres meseros enmascarados. Ellos sí, tenían que servir a la mesa enmascarados, porque ellos no ponen peligro, pero nosotros ya no hay virus. Si no hay los virus, ¿para qué se tapa la boca a los meseros? En el avión, 350 personas como gallinas ahí encerrados en el avión. Y llegamos a México, volando a Estados Unidos. Les queremos avisar que en este momento guarden la sana distancia. ¿Qué? O sea, tantas estupideces. Por favor, tápense la boca y no vayan a la playa. Si el virus está atacando los pulmones y produciendo coágulos en los pulmones, el COVID, por el amor de Dios, en las playas hay yodo, que es lo que purifica los pulmones, y a la gente que tiene problemas cardíacos se le recomienda ir a las playas para respirar. Pues se metían a las playas y los sacaban los soldados de las playas. ¿Cuántos videos hay de gente con traje van para afuera los soldados? O sea, ¿qué había detrás de todo esto? Escúchame muy bien. Nos querían matar. Nos querían matar. En el 2015, 7 años antes del 2022, Bill Gates, en 7 años antes, públicamente, y está todavía su video, lo puedes conseguir, proclamó y dijo: necesitamos eliminar a 500 millones de personas para poder mejorar el medio ambiente. Imagínense nada más. Y 7 años se cumple. Que no fue un profeta, ellos lo provocaron. Y ya se descubrió que fue un virus prefabricado. Y todos ahorita decimos: caray, de veras, sí es cierto, ¿verdad? Pues no, yo nunca pregunté, ni nunca supe, ni me imaginé que había algo que se escondía, que no era real. ¿Cómo puede ser real? Que nos priven del oxígeno, que es lo que alimenta el cuerpo y lo que sube el sistema inmunológico. Y cuando se atrevieron a los niños de 2 años de decirles que se taparan, ahí sí que cruzaron la raya. Y tenía Dios que intervenir, porque los ángeles de los niños ven el rostro de Dios todos los días. Esta es la razón por la cual vivimos el mundo que estamos viviendo. Damas y caballeros, familia de Dios, tenemos que abrir los ojos. Ya no puedes ir con el Calimán, ni con tu TikTok, ni viendo qué dijeron las redes de mí. Ya tenemos que despertar y buscar a Dios con toda la pasión de nuestro corazón, porque ya viene por nosotros. Se acabó el tiempo ya. Se viene sobre el mundo como ustedes no se imaginan, y se van a acordar de estas palabras. Y sigamos leyendo. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 17, que la mujer estaba montada sobre una bestia escarlata, que es el anticristo. Entonces veamos esto. Si la Biblia describe el sistema religioso llamado la Gran Ramera, y por Juan como la ciudad que era la que gobernaba en ese mundo que era Roma, entonces vemos nosotros que el sistema religioso, al describirlo montado sobre la bestia que es el anticristo, ¿qué nos habla? Que el sistema religioso estaba dominando a la bestia o al anticristo. O sea que cuando el anticristo haga su aparición en el mundo, el sistema religioso va a ser el instrumento que el anticristo va a usar por su popularidad, por su influencia y por la plataforma que tiene en la ONU para ayudarlo a establecer una sola marca, el 666. Ya vamos cuadrando y armando el rompecabezas, ¿verdad? Ya lo vamos entendiendo poco a poquito.
Ahora dice, muy importante, en el versículo 4 que acabamos de mencionar, que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que son los colores del Vaticano. Son los colores oficiales del Vaticano, no de ninguna otra religión. Adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. No existe, escuchen, no existe actualmente, mayo del siglo XXI, año 2025, no existe actualmente en ningún estado del mundo tanto dinero como en el Vaticano. Es el estado más rico del mundo entero. Tienen más oro que el que tiene Maduro en Venezuela, o los que tienen los chinos, o el que pueda tener Estados Unidos en el Fort Knox, el fuerte donde tienen todo el oro. No hay ningún estado en el mundo que tenga los billones invertidos de piedras preciosas, de diamantes, pinturas de Michelangelo, pinturas de Miguel Ángel, estatuas de mármol del siglo de la Reforma, de David, que hicieron los grandes escultores, etcétera, etcétera. Es impresionante, impresionante la Capilla Sixtina, que es una preciosidad, es una joya del diseño, ¿verdad?, que hicieron los grandes pintores en aquella época. Y todo esto lo tienen guardado en túneles debajo, en bóvedas debajo. ¿Quién creen que las descubrió? El presidente Donald Trump, el que tiene cara de general 4 estrellas. ¿Ustedes creen que es coincidencia que un día antes que muriera Francisco, un día antes, el vicepresidente Vance, que es católico, el vicepresidente Vance de Estados Unidos, fue al Vaticano y estuvo ahí un largo tiempo hablando con Francisco antes de que se muriera? Y cuando se muere Francisco, le preguntan a Donald Trump, ¿qué usted piensa del Papa, o quién le gustaría que fuera Papa? Todavía no se había elegido Papa. Y él contestó, a mí. O sea, lo contestó bromeando. Inmediatamente sacaron, ¿verdad?, fotos de él vestido del Papa, vestido de dorado, porque el momento que él dijo, a mí, estaba mandando un mensaje. Ya tenemos asegurado más de la mitad del oro en el mundo. Y sacan a un Papa que es norteamericano. ¿Cómo sabía que iba a ser Papa norteamericano? ¿Cómo sabían? Cuando los cardenales se juntan en el cónclave. Les recomiendo una película que se llama Cónclave, véanla. Ahí hablan de la mafia de los cardenales. Ahí los sacan, los ventanean, pero tremendo, ¿no? Los intereses políticos que hay entre ellos por el poder. Pero en esta elección fue impresionante porque al segundo día sacaron humo blanco. Y todos creían, muchos creían, que los cardenales no iban a elegir a alguien que siguiera las pisadas de Francisco, liberal, negando las verdades básicas de la Biblia, independientemente de todas las herejías que él tenía, que los ateos se van al cielo, etcétera, etcétera. Y todos creían que pues necesitamos un reformador. Sin embargo, se destapó la coladera. De los 133 cardenales electores, de los 133 electores que votaron, 100 votaron por Luis XIV. O sea, el 90% de los cardenales ahorita en el Vaticano son globalistas. Por eso votaron por él. Porque sabían la trayectoria de Roberto Frost, así es su nombre, no papal. Y cuando vemos esto, podemos juntar todos los piezas del rompecabezas y abrimos los ojos. O sea, no estamos en un mundo, vuelvo a repetir, de fantasía. Esto aquí tiene un significado espiritual para tu vida y tu familia. Necesitamos dejarles una herencia a nuestros hijos si Cristo no viene antes de la verdad. Necesitamos arrastrar a la gente y sacarla de las tinieblas. ¿Acaso no es la misión de Jesús a nosotros? Como me envió el Padre, los envío yo a ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Tú en tu escuela, en tu taller mecánico, en tu bufete jurídico, en tu clínica como médico,
en la escuela como maestro, como maestra, todos nosotros en el lugar donde estemos debemos ser la luz. Y toda la gente alrededor, mi comadrita y mi amiga la maestra y mi empleado en el taller de carpintería y en el de plomería, toda la gente a nuestro alrededor está en tinieblas. Y tú tienes ahí 5 años, 3 años llamándote cristiano y tu cristianismo es venir nada más el domingo a oír la palabra y nunca entre semana le has hablado nunca a nadie de Jesús. ¿Te puedes llamar cristiano realmente? Examínate. ¿O eres un hipócrita? ¿O te estás vendiendo? No te conviene que digan que eres cristiano, porque amas más la gloria que viene del mundo que la gloria que viene de arriba. Y este es el tiempo en que Dios está abriendo las coladeras, tanto políticamente como religiosamente. Es el tiempo en que nos examinemos realmente, porque si viene Cristo por nosotros, van a ser millones de personas que se decían de la boca para afuera. Jesús dijo, este pueblo de sus labios me honra, pero aquí en su corazón yo no habito. Van y hablan de mí, pero sus acciones y por sus frutos los conoceréis. Y se van a quedar. Y te vas a querer subir la tribulación y te vas a acordar de todos estos mensajes. Por eso la Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Dios te está hablando hoy, amigo, amiga. Te llamo amigo y amigo, no hermano y hermano, porque a lo mejor no eres ni hermano. Entonces, yo te estoy hablando a ti que crees que eres, pero tus acciones demuestran que no eres. Sé honesto, sé honesta en tu vida. Realmente, si tienes razón, déjame pensar, desde que me convertí, ¿a quién le he hablado de Jesús? ¿Por qué desde que me convertí no le he hablado a nadie de Jesús? Porque realmente yo no sigo a Jesús. Si lo siguiera, estuviera apasionado por rescatar a mi amiga que está fornicando con su novio. Estaría apasionado por sacar del alcohol a mi compadre, a mi familia que están ciegos con una religión que lo está embriagando. Por la verdad y la que tengo yo, quisiera arrastrarlos a todos al camino de la luz. Pero no hay esa pasión en tu vida, no hay ese deseo, porque realmente no tienes al Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibirán poder. ¿Poder para qué? Para que me sean testigos. Y si tú no eres testigo y no hablas, no tienes el poder del Espíritu Santo, por eso te da vergüenza. Porque necesitamos algo sobrenatural dentro de nosotros, que entre a nosotros el Espíritu de Dios, para que no nos dé vergüenza, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en ningún lado. ¿Cómo me voy a avergonzar con aquel que dio su vida por mí en una cruz? Y finalmente había un mártir en el primer siglo de la era cristiana llamado Policarpo. Aparece en la Biblia, en Apocalipsis. Y antiguamente todos los cristianos los ponían en el Coliseo romano. Salía el César, como en las películas que hacen de Roma, y ordenaba que todos confesaran Curios César. La palabra Curios en griego es el amo o el Señor. Entonces todos tenían que decir, el César es el Señor. Y dice la historia, esto es real porque está en Apocalipsis el nombre Policarpo, que un hombre se quedó parado y todos se hincaron para adorar al César. Y el César vio desde lejos y le dijo al centurión romano, oye, ese señor que está ahí parado, ¿quién es? Dice, no sé, ve y dile que si no se hinca, lo vamos a meter en un horno de aceite caliente. Pues fueron con Policarpo, los soldados romanos, y le dijeron, Policarpo, dice el César, que te tienes que hincar. Y él les contestó y les dijo, díganle al César que yo tengo un Señor que no se llama César, se llama Jesucristo, y Él es mi Señor. Y si por Él he de morir, prefiero morir a negarlo antes de morir. ¿Cómo podría yo negar y poder creer realmente que voy a negarlo a la hora de la muerte? Y lo agarraron y lo metieron a un hoyo con aceite caliente. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia o en la escuela, quiénes son cristianos? Y tú, vergüenza por tus amigos, por tus maestros. En la Navidad no te paras en una cena. Por favor, su atención, mis hermanos, compadres, mis cuñados. Sí quiero que sepan
quiero hablarles de algo. Jesús vive. Ese es mi mensaje. Descubrí que Él es real y que ha entrado a mi vida y que ustedes pueden tener esta experiencia y siento que está cambiando mi vida. Ni siquiera eso le has contado a tus familiares. Examinémonos, dice 2 Corintios 13, si estamos en la fe. Porque llegó el momento de la verdad. Todo árbol que no da fruto, el hacha está puesta ya para que sea cortado desde la raíz. Y en este tiempo en que estamos viviendo, millones de personas en las iglesias del mundo entero van a caer como dominó, porque las iglesias están llenas de personas que de la boca para afuera confiesan a Dios, pero en sus obras jamás han hablado del amor de Cristo en la cruz. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de su resurrección de entre los muertos. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos libró con su poder y excelencia para que pudiéramos participar de la naturaleza divina, dejándonos preciosas promesas para que podamos vivir para Él en la corta vida, la cortísima vida que tenemos en este planeta. Te damos gracias, Jesús, porque en esa cruz abriste tus brazos y nos dijiste desde la cruz: los amo. Consumado está. No hay nada más que se pueda hacer por el pecado, más que la sangre que yo he derramado por todos ustedes. Vengan a mí todos ustedes, los que en esta mañana están cargados y trabajados. No busques el descanso en tu familia, en el alcohol, en los que no siguen a Jesús, ni en las drogas, ni en el placer, ni en el sexo. Vengan a mí, yo te daré descanso. Ese descanso que tu alma no tiene, esa inquietud que tu alma tiene en este momento, esa confusión por la cual estás viviendo, dame oportunidad. Permíteme entrar a tu vida para sacar esas tinieblas, esa confusión, esa incertidumbre que gobierna tu cerebro y mostrarte que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y que nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y así cualquiera de ustedes en esta mañana, que tal vez ante estas palabras no está seguro que si tú te murieras hoy en la noche, te irías al cielo, asegúrate diciéndole a Dios este momento: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Yo sé que no puedo dejar la vida de pecado que llevo, pero te pido que me des el poder. Por eso abrazo tu cruz en esta mañana, para que tú seas, Jesús, el que entre a mi corazón y me libre de la condenación eterna. Quiero morir en paz y saber que en esta vida la usé para creer lo que hiciste por mí en esa cruz. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador en este momento. Dame la vida eterna. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y ahora tengo la esperanza por tu resurrección que yo también volveré a vivir después de morir. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la palabra de Dios. Haríamos bien en estar atentos ahora a esta profecía más segura, la cual nos alumbrará el camino hasta el día que Jesucristo regrese por nosotros. Si tú no eres un hombre de la Biblia o una mujer de la Biblia, tu cristianismo es religión nada más. Si tú no tienes un contacto diario con Dios a través de las Sagradas Escrituras, eres simplemente religioso, religiosa.
Pero es el contacto con la Biblia lo que nos comunica la voluntad de Dios, la que nos da paz. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia es un libro completamente diferente a los billones de volúmenes de literatura que hay en el mundo. Porque cuando tú vienes a la Biblia, este es un libro que tiene vida. Yo puedo leer a Shakespeare y puedo leer a Hamlet y puedo leer las obras de grandes autores, pero me enriquece mi conocimiento intelectual, nada más. Puedo tener 3 doctorados en química, en neurociencia, lo que tú me digas, pero la Biblia, cuando yo la leo, algo sale invisible que me alimenta mi espíritu, cosa que ningún libro intelectual me puede alimentar. Y sin que yo sepa, mientras más la leo y más pienso en ella, la plantita está creciendo dentro de mí y va a comenzar a dar fruto, igual que un árbol. Es lo que nos quiere convertir Dios, en árboles que demos fruto. Juan 15 los he puesto para que den fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué fruto has dado hasta este momento? Examínate, arrepiéntete y ven a Jesús. Que tengan mucha paz y que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.